Eucaristomen. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, a primera vista, parece muy antiguo, pero que en realidad nació en un momento de crisis total, la idea de Cristo Rey. Para explorarlo, tenemos dos documentos muy interesantes. Sí, dos textos clave. El primero es la fuente de todo, la carta encíclica Quas Primas, que el Papa Pío XI publicó en 1925. Justo para crear esta festividad. Exacto. Y para darle una perspectiva más actual, también contamos con un artículo del portal comunicadorcatólico.com titulado Cristo Rey, el reinado de la verdad y el amor. Entonces, el gran rompecabezas que intentamos armar hoy es este. A ver. Si la idea de que Cristo es rey es una creencia fundamental, milenaria en el cristianismo, ¿por qué de repente, en pleno siglo XX, se sintió la urgencia de crear una fiesta oficial para celebrarlo? Buena pregunta. ¿Qué estaba pasando en el mundo que hizo que esto fuera tan necesario? Empecemos por la base de todo. La encíclica Quas Primas arranca con una afirmación muy potente. Llamar rey a Cristo no es solo una forma poética de hablar, no es una metáfora. Exacto. Y aquí es donde se pone fascinante porque el documento desglosa la idea en dos niveles. A ver. Primero, admite el sentido metafórico. Dice que Cristo reina por su simple excelencia. ¿Cómo sería eso? Pues, reina en la mente de las personas porque Él es la verdad. Reina en sus voluntades porque su voluntad es la guía perfecta y, bueno, reina en los corazones por una caridad que atrae a todo el mundo. Es la idea de un rey que gobierna por atracción, no por imposición. Precisamente. Pero, y este es el argumento central de Pío XI, ese no es el punto principal. Ah, hay más. Claro. El texto insiste en que a Cristo le corresponde el título de rey en el sentido más propio y estricto de la palabra. O sea, literal. Literal. Sostiene que como hombre recibió del Padre toda la potestad, el honor y el reino. No es una figura literaria, es una declaración de autoridad real y soberana. Y para respaldar una afirmación tan fuerte, la encíclica no se basa en opiniones recientes, sino que va directo a las Escrituras. Por supuesto. Retrocede hasta el Antiguo Testamento para demostrar que no es una idea nueva. Así es. Y lo hace para construir un caso de continuidad. Cita profecías clave que cualquier creyente de la época reconocería. Menciona a Isaías, que habla de un príncipe de paz cuyo imperio será eterno. Las clásicas profecías mesiánicas, claro. Exactamente. Y las conecta con la visión de Daniel de un hijo del hombre que reside un reino indestructible. Que nunca le será arrebatado. Justo eso. También se apoya en Jeremías y Zacarías. El objetivo es dejar claro que la realeza del Mesías no es un invento, sino el cumplimiento de una promesa muy antigua. Y claro, si eso es el Antiguo Testamento, el Nuevo lo confirma de forma mucho más directa. De manera contundente. La encíclica pone sobre la mesa las propias palabras de Cristo. Cuando Poncio Pilato le pregunta sin rodeos, ¿eres tú el rey? Él no lo niega. Responde, tú lo dices, soy rey. Es una respuesta directa. Y más tarde, después de resucitar, su declaración es de autoridad total. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. No deja lugar a dudas. Para nada. El texto culmina con las imágenes del Apocalipsis, donde se le llama Príncipe de los Reyes de la Tierra, y lleva en su manto la inscripción Rey de Reyes. El argumento es que la evidencia es abrumadora y explícita. El documento luego introduce un concepto teológico que es la piedra angular de todo esto, la unión hipostática. Es un término muy técnico. Sí, bastante. Detengámonos un momento aquí. En palabras sencillas, ¿cuál es la idea central? Es que, como Jesús es a la vez Dios y hombre, su autoridad no es solo un poder divino abstracto, sino que está anclada aquí, en el mundo humano. Esa es la manera perfecta de expresarlo. El Papa cita a San Cirilo de Alejandría para explicar esto. Ajá. El punto es que no puedes separar sus dos naturalezas. No puedes decir, obedezco la parte divina, pero ignoro la parte humana. Claro, es una sola persona. Exacto. Su realeza se aplica a todo porque Él es todo, divino y humano en una sola persona. Cierra cualquier escapatoria. Por eso, su poder no es arrancado por la fuerza, como dice San Cirilo.
sino que le pertenece. Le pertenece por su propia esencia. Es inherente a quién es. Fascinante. Y como si ese fundamento por naturaleza no fuera suficiente, la encíclica añade un segundo pilar para su realeza: el derecho de conquista. Correcto. Si el primer fundamento es por quién es, este es por lo que hizo. La redención. Justamente. El texto nos recuerda que la humanidad no fue rescatada con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con ese acto, Él nos compró a gran costa. La lógica es que, por lo tanto, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a aquel que pagó el precio. Es un doble derecho a reinar. Por esencia y por acción. Exacto. De acuerdo, la base teológica es increíblemente sólida y se remonta a siglos, lo que hace que la pregunta central sea aún más interesante. Volvemos al inicio. ¿Sí? Si todo esto estaba tan bien establecido, ¿por qué esa necesidad repentina de una fiesta oficial y completamente nueva en 1925? ¿Qué estaba pasando? Y esa es la clave de todo. El reino de Cristo es, ante todo, principalmente espiritual, como dice la encíclica. Ok. El propio Cristo corrigió a sus seguidores cuando pensaban en una restauración política de Israel y le dijo a Pilato: «Mi reino no es de este mundo». Es un reino al que se accede por la fe, el bautismo. Sí, centrado en la vida interior y la salvación. Estoy tratando de entender esto. El reino no es de este mundo, pero al mismo tiempo la encíclica afirma que tiene autoridad sobre este mundo. Suena como contradicción. ¿Cómo resuelve esto el documento? Es una distinción crucial, y la encíclica la aborda de frente. Pío XI afirma que sería un grave error pensar que por ser espiritual, este reinado no tiene nada que ver con los asuntos temporales. ¿Cómo se come eso? Pensemos en una analogía moderna. El fundador de una gran empresa establece la misión y los valores. Esa es la parte espiritual. La visión. Exacto. No se mete en el presupuesto de cada departamento. Esa es la parte temporal. Pero se espera que su visión influya en cada una de esas decisiones. Ah, ya veo. Pío XI argumenta que la autoridad de Cristo es la visión última para la sociedad, y aunque él no gestiona el gobierno del día a día, sus principios de justicia y verdad deberían ser el estándar con el que se miden esos gobiernos. Es una excelente analogía. Entonces, no se trata de un control político directo, sino de una soberanía moral y de principios que debería impregnarlo todo. Justamente. ¿Y qué beneficios esperaba el Papa que surgieran si las naciones reconocieran esto? La encíclica pinta un cuadro de una sociedad ideal. El reconocimiento público de esta soberanía traería, según el texto, justa libertad, tranquilidad y disciplina, paz y concordia. Suena muy bien. Sino por un sentido más noble del deber. Lo que nos lleva de vuelta a 1925. El artículo de comunicadorcatólico.com nos ayuda a entender el contexto. ¿Cuál era esa peste de nuestros tiempos que Pío XI menciona con tanta urgencia? Ambos documentos son unánimes en el diagnóstico: el laicismo. Pero no como lo entendemos hoy, ¿o sí? No, para nada. No es simplemente la separación de Iglesia y Estado. El Papa lo veía como una ideología agresiva. El artículo lo contextualiza muy bien, recordándonos el surgimiento de los grandes totalitarismos: comunismo, fascismo, nazismo. Movimientos que querían un mundo sin Dios. O peor, contra Dios. Activamente en contra. O sea que no era solo una queja general sobre el secularismo. Pío XI lo veía como un proceso deliberado, casi como un plan de ataque en varias fases para borrar la religión de la vida pública. Exactamente. No reaccionaba a un ambiente, diagnosticaba una metodología. La encíclica describe esa escalada con gran preocupación. ¿Cómo fue? Primero dice: se negó la autoridad de Cristo sobre las naciones. Luego, se le negó a la Iglesia su derecho a enseñar. Después, se equiparó la religión cristiana a cualquier otra creencia, como si todas fueran iguales. ¿Y el último paso? El paso final fue que algunos estados declararon que podían prescindir de Dios por completo, basando su poder en la pura impiedad. Entendido. Y su respuesta, la creación de esta fiesta, fue igualmente estratégica. Se dio cuenta de que no se puede combatir una idea pública tan poderosa con un documento teológico denso que pocos leerán. Justo eso. El artículo lo llama un acto de prudencia pastoral. Me gusta ese término. Y el propio Pío XI lo explica en la encíclica. Argumenta que las fiestas anuales son mucho más eficaces para enseñar
que los documentos. ¿Por qué? Porque una fiesta llega a todo el mundo, impacta a la mente y el corazón, y repite su mensaje cada año y perpetuamente. Claro, se vuelve parte de la cultura. El objetivo era clarísimo: hacer un acto público y solemne para reparar lo que él llamó la pública apostasía y reafirmar la soberanía de Cristo frente a un mundo que intentaba silenciarlo. Visto así, desde una perspectiva del siglo XXI, la idea de que la Iglesia cree una fiesta para afirmar la autoridad de Cristo sobre los estados seculares podría interpretarse como una jugada política. Es una lectura posible. ¿Cómo enmarcó el Papa esta acción para que se viera como un acto espiritual y no como una lucha de poder? Es una pregunta muy pertinente. La clave está en el énfasis de que el reino es principalmente espiritual. Volvemos a eso. Sí, la encíclica no pide a los fieles que tomen las armas, ni que formen un partido político. Pide una consagración pública y un reconocimiento de que toda autoridad legítima, en última instancia, proviene de Dios. Es un acto de conciencia, entonces. Es litúrgico y de conciencia, no de insurrección. Busca transformar la sociedad desde dentro hacia afuera, empezando por el corazón y la mente, no imponiendo una teocracia. Hemos hablado del panorama general, naciones, gobiernos, vida pública. Pero las fuentes también lo reducen a una escala mucho más personal, ¿no es así? Por supuesto. ¿Cómo se traduce esta idea de un rey a las decisiones diarias de un individuo en su trabajo o con su familia? ¿Ofrece un marco de vida personal? Absolutamente. Y aquí es donde la doctrina aterriza en lo cotidiano. El artículo de comunicadorcatólico.com cita una enseñanza de San José María Escrivá que lo resume perfectamente. ¿Cuál es? Cristo debe reinar ante todo en nuestra alma. ¿Empezar por uno mismo? Esa es la idea. Cualquier reinado social de Cristo es imposible si no empieza con una conversión interior. La primera batalla no es en el Parlamento, es contra las tiranías internas, el egoísmo, el orgullo, el pecado. Se trata de cederle voluntariamente el trono de nuestra propia vida. Así que el cambio social es una consecuencia del cambio personal, no al revés. Exacto. Y la encíclica Quas Primas detalla esto de forma muy sistemática. Dice que Cristo debe reinar en todas nuestras facultades. Todas. Todas. Debe reinar en la inteligencia, lo que significa aceptar con humildad las verdades reveladas. Debe reinar en la voluntad, que se traduce en obedecer sus mandamientos. Inteligencia y voluntad. Debe reinar en el corazón, amando a Dios por encima de todo. Y, finalmente, debe reinar en el cuerpo, que debe ser un instrumento para la santidad, no un obstáculo. No es un simple reconocimiento intelectual, entonces. Es un compromiso integral que debe permear cada rincón de la existencia. Es un señorío total. Abarca desde cómo tratamos a nuestra familia hasta la ética que aplicamos en nuestro trabajo. De acuerdo. Si unimos todas las piezas, lo que emerge es un cuadro realmente fascinante. Sí, muy completo. La fiesta de Cristo Rey, creada por Pío XI en 1925, no fue solo una nueva fecha en el calendario litúrgico. Para nada. Fue una reafirmación solemne y una respuesta estratégica al auge del laicismo agresivo que buscaba expulsar a Dios de la sociedad. Correcto. Y de los textos se desprende que este concepto exige una respuesta en dos niveles inseparables. ¿Cuáles son? Por un lado, el público. Una invitación a las sociedades a reconocer una autoridad moral superior como base para la verdadera paz y justicia. ¿Y por otro? El nivel privado y personal, que es el punto de partida, donde cada persona está llamada a hacer del Evangelio la regla suprema que gobierne cada faceta de su vida. Para cerrar, me gustaría dejar una idea para la reflexión que sale directamente de nuestras fuentes. Adelante. El artículo describe el reino de Cristo, citando el prefacio de la misa, como un reino de la verdad y de la vida, de la santidad y la gracia, de la justicia, el amor y la paz. Una descripción muy bella. La pregunta que queda en el aire es: si una persona o incluso una sociedad decidiera basar por completo sus acciones y decisiones en ese reinado de la verdad y el amor, ¿cuál sería el cambio más visible y concreto que notaríamos en el día a día? Eucaristomen.